Bienvenidos y bienvenidas a Venido a hablar de su libro con David Jiménez, que nos presenta Días salvajes. Gracias por venir, gracias por presentar aquí el libro. ¿Cómo estás? Un gusto estar con vosotros, un placer y nada, encantado del lanzamiento de Días salvajes. Bueno, cuéntanos cómo surgió esta novela. Bueno, la verdad es que yo que he estado desde hace años escribiendo libros de reporterismo, está el director también y tengo una novela que se llama El corresponsal. Pues de repente decidí escribir un libro en el que no hubiera ningún periodista, porque me tienen harto, y que tampoco estuviera relacionado con mi pasado como corresponsal. Y esta es una novela que no se parece a nada a lo que haya hecho antes. Es un poco salvaje, como dice el título, ¿no? Tiene mucho de esa España del boom y de la euforia que se vivió en los años 2000, antes de que la crisis acabara con la fiesta. Y ahí he metido un thriller en el que, bueno, una familia rica, el hijo, en una noche de borrachera y drogas, coge el coche, se mete en dirección prohibida, yendo a una discoteca y tiene un accidente kamikaze, ¿no? Donde mata a una cajera de supermercado que ese día ha madrugado para ir a trabajar, ¿no? Entonces, dos mundos muy diferentes colisionan, dos familias que vienen de situaciones completamente opuestas, van a ver sus destinos entrelazados en la trama de Días salvajes. Eso pensé, que no se parecía a nada anterior. A nada. Y es verdad que tampoco no había periodistas, que los dejaste ahí a un lado. Periodistas nada, y en cambio lo que sí tiene es mucho, yo creo, el ritmo de una novela trepidante, con ritmo, donde pasan cosas constantemente, y la verdad es que me lo he pasado muy bien metiéndome en la historia de los personajes. Tiene mucho de duelo, tiene mucho de amistad, tiene mucho también de impunidad y de un deseo muy humano, que es el de la venganza, ¿no? Cuando nos quitan lo que más queremos y la justicia no consigue reparar esa pérdida, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer, ¿no? por encontrar justicia? Y de eso también va Días salvajes. Bueno, eso de qué estarías dispuesto a hacer por la justicia y también qué estarías dispuesto a hacer por un hijo, que es también... Claro, son dos dinámicas que se reproducen en la novela. Por una parte está esa familia poderosa que viene de la banca, que se tiene que plantear, después del error fatal que ha cometido nuestro hijo, qué estamos dispuestos a hacer por salvarle de las consecuencias, que evidentemente deberían ser la cárcel. Ahí es donde entra un juego de poder, de intentar que su hijo, el hijo de la élite, digamos, no pague las consecuencias de lo que ha hecho. Pero por otra parte, claro, tienes a una familia que está justo en el lado contrario, ¿no? Que ha perdido a su hija, que no tiene ninguna influencia ni poder, que lo único en lo que confía es la justicia, y que cuando la justicia les falla, pues también qué estamos dispuestos a hacer por restituir, ¿no?, esta injusticia y por honrar a nuestra hija. Ahí yo creo que las dos familias son llevadas al extremo de la condición humana, ¿no? A mí me gustaría que todos nosotros, cuando leemos Días salvajes, pues intentar hacer que la gente se sienta en esa encrucijada moral, ¿no? Tanto de unos como de otros. Eso que dices de como los dos lados de la condición humana, eso recuerdo que me lo dijiste en la entrevista del corresponsal, sí. Que tú como corresponsal, como reportero, habías conocido esos dos lados de la condición humana, el mejor lado y el lado más salvaje, más inhumano de... Sí, yo creo que en mis libros esa exploración del mal y del lado bueno también que tenemos los seres humanos es constante, ¿no? Porque cuando uno ha estado yendo a cubrir conflictos, como hice yo durante 20 años, pues te haces muchas preguntas sobre la naturaleza humana, sobre cómo operamos, qué nos hace cruzar esa frontera que nos lleva a hacer cosas que no esperamos, no siempre buenas.
Entonces a mí situar a mis personajes, en el caso de esta novela, ante situaciones complejas y extremas y ver cómo reaccionan, me parece interesante. Y de hecho yo, cuando empiezo a escribir un libro como este, tampoco sé dónde van a acabar esos personajes, ¿no? Es una de las cosas que hace muy divertido escribir una novela como Días Salvajes, ¿no? En que tú arrancas con esa trama y a ver a dónde me lleva esa trama y a ver hasta dónde llegan esos personajes, ¿no? Luego hay, por supuesto, que encontrar una resolución. Claro. Y bueno, por ahora los lectores que la han podido leer, pues yo creo que sí que se están poniendo en esas situaciones tan comprometidas que no nos plantearíamos jamás si no viviéramos un drama como el que viven estos personajes. Sí, de hecho los personajes se plantean, ¿y qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Qué harías tú si te pasara cada uno en su lado, en lo que le ha ocurrido? Claro, incluso ¿qué harías tú si fueras el conductor, ese chaval que lo tiene todo en la vida, absolutamente todo, el dinero, una familia poderosa, un futuro resuelto? Que no tiene que hacer nada porque lo tiene escrito, o sea, para bien o para mal es lo tiene escrito. el heredero de una dinastía de banqueros, ¿no? Y de repente todo eso desaparece, se trunca en una noche de excesos. Y también, bueno, ¿cómo afrontaría alguien en esa situación los siguientes pasos? ¿Qué hacer, no? Los padres, por supuesto, ¿no? ¿Protegen o no protegen a su hijo de las consecuencias de sus actos? ¿Utilizan el poder que tienen para intentar librarle de las consecuencias, aún sabiendo que es injusto para la otra familia, ¿no? También hay una tercera familia que me parece importantísima, y es que en ese accidente él también mata a su mejor amigo, que va en el asiento del copiloto de un Aston Martin que le han regalado por su 18 cumpleaños, ¿no? Claro, ahí hay otra familia que también tiene que decidir cómo reacciona, ¿no? Entonces, bueno, al final esas dinámicas van y vienen. Hay personajes como Elena, que es una psicóloga de duelo, que está intentando ayudar al padre a superar la muerte de su hija, que está inspirado, de hecho, en un personaje real, una amiga mía que es psicóloga de duelo y trata este tipo de casos, ¿no? Entonces, utilizando cierta dosis de realidad, porque los conductores kamikaze no dejan de ser una realidad y provocan muertes todos los años, he construido una ficción que intente atrapar al lector, ¿no? Que es un poco lo que uno busca, ¿no? Que empiece a leer y que, bueno, y que se quede ahí hasta el final, pendiente de cada página, ¿no? A ver qué ocurre. Claro, y la ambientaste en 2007, bueno, empieza en 2007, que es justo antes de la gran recesión, de la gran crisis. Sí, o sea, quizá los más jóvenes no recuerdan la locura que fueron aquellos años, ¿no? En los que España iba bien, los políticos decían que estábamos en la Champions League del mundo mundial, todo el mundo se compraba casas, se iba de vacaciones, coches, gente que ganaba sueldos modestos, conducía BMWs, ¿no? Y decía, pero ¿tú cómo te has comprado un BMW, no? Bueno, pues porque entraban en un banco y les daban créditos para todo. O sea, en aquella época tú no tenías que justificar prácticamente nada para que te dieran un crédito en el banco. Y creo que vivimos unos años de euforia desbocada, muy locos, que tuvieron mucha consecuencia, ¿no? Yo recuerdo en aquella época el tema de los accidentes de tráfico también era mucho más asiduo que hoy, ¿no? En aquel Madrid de las discotecas, todo el mundo iba para un lado, para otro. Bueno, era el boom absoluto que acabó en el crash más desastroso, ¿no? Porque eso, cae Lehman Brothers, hay una crisis financiera y todo ese sueño de la España, de la Champions League, se viene abajo. Y en ese ambiente situaba todo este mundo y estas familias tan diferentes. Claro, pero de todos modos, incluso la novela que muestra cómo se va viniendo abajo todo, no se viene abajo de la misma manera para todos. No, y eso es clave, porque en el mundo real los que ya tenían mucho salieron reforzados de aquella crisis.
los bancos que fueron rescatados, la gente de familia con influencia supieron mover las fichas para que no se vieran afectados, mientras que mucha gente sufrió mucho, ¿no? Y gente que estaba en la clase media pues descendió a una clase, digamos, en dificultades, y mucha gente que tenía aspiraciones de salir de la precariedad pues se quedó estancada durante años. Uno de los sectores que más pagó los excesos de mi generación fue la generación joven. Y todavía hoy lo están pagando, ¿no? Mucho de la precariedad que estamos viviendo hoy en la gente joven, de los problemas de vivienda que estamos viviendo, todas estas cosas vienen y son cicatrices que vienen de aquel boom excesivo y del crash que vino después y de las medidas que se tomaron y de las que no se tomaron para solucionar todos esos excesos. Porque evidentemente creo que la memoria es muy selectiva y muy corta, ¿no? Y lo que hicimos fue volver a lo de siempre. A la construcción, a que los bancos hicieran lo que quisieran. Todo eso volvió en cuanto se superó la crisis, ¿no? No aprendimos las lecciones. Eso ocurre, ¿no? Que cuando además, si no aprendes, si no sabes, lo primero, si no sabes, si no conoces tu pasado... Se repite. Se repite. Se repite, y yo creo que ahora estamos un poco en una situación, no voy a decir igual, pero parecida en algunas cosas, ¿no? La locura otra vez de la vivienda, la acumulación de mucho dinero en unos pocos, la desigualdad. La desigualdad, que lo trata la novela también. Todas estas cosas, desgraciadamente, no utilizamos la crisis para solucionarlas, ¿no? Y pusimos muchas cosas debajo de la alfombra, y cuando haces eso, pues siguen ahí, por mucho que no las veas, ¿no? Y bueno, la novela yo creo que tiene algo de crítica a esos excesos que se cometieron y que cometió también, que lideró mi generación, ¿no? Y que están pagando mucho las generaciones más jóvenes. Y no hay que se acabó la fiesta, alguien tiene que pagar. Y después de la fiesta, que viene la resaca, ¿no? O sea, y yo creo que se ha pagado una resaca muy, muy larga por aquellos excesos que se cometieron. ¿La justicia es igual para todos? Ojalá, ¿no? La realidad es que no. La realidad es que tener poder, tener dinero, tener contactos, hace mucho más impune a unos que a otros. Y en el caso de las familias, por ejemplo la familia Zavala, que se representa aquí en el libro, y que viene de no solo el mundo del dinero, sino que es que a la vez el mundo del dinero tiene un alcance muy grande en el mundo del poder político, ¿no? Y cuando ellos ven que su hijo está en esas dificultades y ha provocado 2 muertes y ha dado positivo en alcohol y en drogas, y además estamos hablando de un chaval que lleva mucho tiempo, desde muy pequeño, haciendo lo que le da la gana, ¿no? Con total libertad e impunidad. Impunidad. Esa es la palabra clave. En el momento en el que, digamos que lo fastidia todo, hay esa tentación de, bueno, a lo mejor es una lección que debe recibir y debe pagar esto con la cárcel o con lo que sea, ¿no? Pero ahí entra el instinto de los lazos familiares, de defensa del clan, de defensa del apellido, y se empieza a movilizar en algo que también está en cierto modo inspirado en casos reales, cómo desde dentro del poder económico y político se empiezan a mover hilos y relaciones que consiguen que alguien que ha hecho algo terrible pueda salir indemne, simplemente porque tiene esos contactos, mientras que si hubiera sido una persona sin ningún contacto, pues las consecuencias habrían sido mucho mayores. Como por ejemplo un personaje de la novela que aparece por ahí. Sí, que es un poco la muestra de cometes un crimen siendo nadie y sí, si cometes un crimen siendo alguien. Hay 2 personas, sin hacer spoiler, que comparten una celda, y me gusta mucho el juego de que han cometido el mismo error,
pero vienen de familias muy diferentes y las consecuencias son muy diferentes para uno u otro. Un poco la idea que también hay en el libro es cómo al final nuestro destino es una cuestión de fortuna, ¿no? ¿Dónde naces? Va a marcar toda tu vida. O sea, el nacer en una familia de privilegio, eso te va a dar una serie de ventajas increíbles, y lo vemos, ¿no? O sea, los hijos de familias adineradas al final encuentran enseguida trabajo en el despacho del amigo del padre, o te relacionas con, digamos, un entorno elitista donde no existe el paro y donde te mandan a hacer los másters más valorados y donde tienes todas las posibilidades de prosperar, ¿no? Y cómo romper eso, y sobre todo cómo romper el que los más desfavorecidos o los que no tienen esos privilegios puedan subir, digamos, en la escala social y alcanzar lo mismo que esta gente que nace entre algodones. A mí eso me parecería una sociedad justa, una sociedad en la que, sí, vale, hay gente que tiene más y menos, pero en la carrera de cada uno vamos a partir desde la misma línea, ¿no? Y a ver quién tiene más méritos para llegar al final y prosperar. Pero la realidad es que no es así, ¿no? Y que todas esas ventajas hacen mucho por definir el futuro. Y bueno, ese es un concepto que está presente en la novela, ¿no? En Días Salvajes, cómo el destino marca muchas veces el final de la carretera, digamos, y qué podemos hacer o no se puede hacer para desviarnos del camino que nos ha marcado ese destino y hacer cosas diferentes. Y ahora, con lo que me estabas diciendo, ¿qué opinas cuando se habla tanto de la meritocracia? De ese concepto, como que todo el mundo pudiera, si eres muy bueno, no importa dónde hayas nacido, ¿no? Ese sueño, ¿no? ¿Cómo se llama? El sueño americano antes. El sueño americano que está trasladado también al sueño español, al sueño francés, al sueño, ¿no? Esa idea de si te esfuerzas lo suficiente, eso es la palabra, vas a salir adelante y demás. O sea, para que eso ocurra, tiene que haber una serie de elementos, ¿no? Primero, que la educación sea igual para todos. O sea, que no por tener dinero tú vayas a, por ejemplo, a aprender inglés y si no tienes dinero no lo aprendes, como está pasando en España. Es decir, si yo llevo a mis hijos a un colegio internacional carísimo, sé que van a salir bilingües. Pero si lo llevo a un público donde el nivel de inglés que se enseña es muy malo, pues a lo mejor no vas a salir, ¿no? Entonces, creo que la educación, la sanidad, hay una serie de cosas que nos igualan en esa carrera hacia adelante, ¿no? Pero evidentemente no es así. Hay gente que parte con ventaja y gente que parte con desventaja. ¿Quiere decir esto que alguien con desventaja nunca va a conseguir su sueño? No, hay mucha gente que lo consigue, ¿no? Pero que el esfuerzo es el doble, también. Y que no es lo mismo nacer en una familia privilegiada, hacerte un máster, que te paguen 2 años en Inglaterra y luego que tu padre llame a su amigo banquero o su amigo socio de un despacho de abogados, oye, mete a mi hijo en unas prácticas, que venir de un ambiente más desfavorecido donde todo lo tienes que hacer tú y tienes que demostrar mucho más y el camino es más tortuoso y está lleno de baches, ¿no? Cuando no tienes esos privilegios. ¿Aún así se puede hacer? Sí. Y hay gente que lo consigue, ¿no? Pero a mí me gustaría que el punto de salida, o digamos que las reglas de juego, fueran más justas y más igualitarias. Creo que eso nos haría una sociedad mejor. Más igualdad de oportunidades. Sí, oye, luego puede ocurrir que haya alguien con muchísimos méritos que viene de familia privilegiada y le va muy bien, oye, estupendo, ¿no? Y puede ocurrir que alguien que viene de una familia más humilde no ponga el esfuerzo o no lo consiga, ¿no? Pero que sea justo, ¿no? Digamos que las reglas del juego sean las mismas para todos, ¿no? Si fuera un partido de tenis, es como, oye, lo que no podemos hacer es que un lado de la cancha mida la mitad que el otro, ¿no? Porque entonces va a ser mucho más difícil para ti, ¿no? O sea,
o que uno juegue con una raqueta de madera de los años 60 y el otro con el último modelo, ¿no? Eso, y el árbitro cantando las bolas tuyas buenas, aunque se vayan, y al revés, ¿no? Pues a veces, desgraciadamente, en nuestras sociedades pasa eso, ¿no? Las trampas, ¿no? Los contactos, las influencias, el mamoneo que hay muchas veces para conseguir puestos, todo eso yo creo que desiguala mucho las oportunidades. Y ya para terminar, con este panorama que estás pintando, que es una realidad, ¿esto tú ves, por ejemplo, en un futuro no muy lejano que pueda igualarse, que pueda mejorar, que el ascensor social este de que hablamos funcione realmente? Para mí la clave está en la educación. En España. La clave estaría en la educación, ¿no? En que no se abandone la educación, que todo el mundo tenga esas mismas oportunidades desde el principio. Aunque es muy idealista, el pensar que el poder económico o político no se sale con la suya es complicado, ¿no? Yo aquí en Días Salvajes dejo un poco ese misterio y no voy a hacer spoiler, ¿no? Porque creo que es una parte interesante cómo al final esa familia humilde que ha perdido a su hija y esa familia poderosa que intenta librar a su hijo de las consecuencias de lo que ha hecho, creo que es interesante cómo eso tiene un desenlace no tan esperado, ¿no? Quizá no lo que la gente espera, pero hasta qué punto eso es una realidad y hasta qué punto podemos cambiar el destino que se nos ha marcado. Bueno, y creo que en un país como España es más fácil, que si naces en un país muy subdesarrollado, las dificultades son enormes para romper, digamos, ese techo, ¿no? España, con el desarrollo que tuvo en los años 70, 80, 90, la incorporación a la universidad de tantísima gente, es verdad que mejoró mucho. O sea, y que hoy en día ves a gente que, bueno, que prospera viniendo de ambientes más humildes. Pero creo que tenemos que hacer más para que eso sea así, para dar esas oportunidades a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo soy un optimista. O sea, yo sí creo que las generaciones que vienen por detrás, que además tienen como una sensibilidad mayor, ¿no?, hacia muchos problemas de hoy, empujarán por mejorar todavía más las cosas, y no soy nada de ese discurso viejuno, rancio de los jóvenes, qué desastre, son todos no hay manera de por dónde pillarlos y nosotros éramos mucho mejores y cuando nosotros estudiábamos éramos todos, sí, leíamos a Tolstoy, no. Nos emborrachábamos y jugábamos al mus y mis tiempos. Y salía, y si podíamos no ir a clase no íbamos. Quiere decir que yo no creo en el discurso de que la juventud ahora es peor que antes, al revés. Creo que en muchas cosas es mejor y que van a mejorar las cosas. Pero esto de la historia siempre es lo mismo, das dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Y creo que ahora estamos en ese paso hacia atrás y tenemos que entre todos intentar pues dejar atrás todo lo que estamos viviendo, guerras estúpidas y crueles, desigualdades, que alguien tenga que poner el 70% de su sueldo en alquilar una vivienda. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar y yo soy un convencido de que lo vamos a conseguir, porque si uno ve la historia, a lo largo de la historia, al final la humanidad tiende a sobreponerse a su propia estupidez y mejorar. Cada vez un poquito mejor, aunque no nos demos cuenta de lo que se ha avanzado. Hay que verlo, claro, hay que verlo con más perspectiva histórica y del tiempo, ¿no? Yo creo que es fácil caer en el pesimismo de qué mal está todo, ¿no? Pero si uno se va a otras épocas, las cosas eran mucho peor, ¿no? Pues imagínate, tú piensas, si has nacido en tal año, pues haber nacido 100 años antes o 50 años antes, pues ¿cómo hubiera sido tu vida? Pues te puedes hacer una idea. Bueno, para empezar habrías vivido mucho menos. Bueno, además. No tendrías una esperanza de vida como tenemos hoy en España de 80 y pico, ¿no? Entonces, muchas cosas han mejorado, otras, bueno, van regular. Tenemos unos políticos hoy que, bueno, uno querría ver algo mejor, pero
habrá que quitarlos de ahí y escoger a gente mejor. Me preguntabas por la meritocracia, ¿no? Creo que eso es clave. O sea, ¿cómo conseguimos que los mejores lleguen arriba a los puestos de responsabilidad? Eso es uno de los grandes desafíos que tenemos ahora mismo, porque no están llegando los mejores. Claramente está llegando gente que no se merece estar en esos puestos, ni en la empresa, ni en la política, ni en mi oficio, el periodismo. Pues hasta aquí, muchísimas gracias y muchísimo éxito con Días Salvajes. Un gusto, muchas gracias a vosotros.